Buenos días, mi nombre es Stephanie Chávez, soy psiquiatra en la Universidad Javeriana de Bogotá. En el día de hoy se estará llevando a cabo un simposio acerca de la adicción, en cuales sus principales ponentes son Isabela Arcos, psicóloga, especialista en psicología clínica y neuropsicología; Alejandra Mejía, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en psicología clínica. Isabela Arco terminó sus estudios en la Universidad de Antioquia. Y mi persona, Stephanie Chávez. Le doy la palabra a la psicóloga Alejandra Mejía. Hola, muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Mi nombre es Alejandra Mejía Aguilar, soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia con la especialización en psicología clínica. Es muy importante resaltar que las drogas han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero fue en los últimos años en que las drogas han causado un mayor efecto en la vida de los consumidores, trayendo así toda su atención sobre ellas. El tratamiento psicológico ha estado presente desde el primer momento en que se pusieron en marcha las distintas redes de atención para la drogodependencia. ¿Qué busca la psicología? La psicología busca con esto concientizar a las personas de que el consumo de drogas nos puede causar un daño neurológico, personal y social. Le doy la palabra a la psicóloga Isabela Arcos. Bueno, primero que todo yo les quiero agradecer la invitación a formar parte de este simposio sobre la drogadicción. Seguido a esto yo les quisiera aclarar qué es la drogadicción visto desde el campo de mi especialización, que es la psicología clínica y la neuropsicología. Bueno, se podría describir la drogadicción como una conducta persistente caracterizada principalmente por la necesidad o el deseo de realizar ciertos actos con mucha frecuencia, ¿verdad? Entre estos podríamos encontrar, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción al acto sexual, la adicción al trabajo y pues una de las más conocidas, la drogadicción, entre otras. Introducción. La adicción puede ser una dependencia hacia una droga, como lo puede ser una sustancia, como es el tabaco, la cocaína, la heroína y el alcohol. También puede ser hacia una actividad como lo son los juegos, los videojuegos y el sexo. También puede haber dependencia hacia una persona. El querer realizar siempre la actividad que le causa adicción a la persona va a ser lo principal en la vida de dicha persona. Todo lo demás pasará a un segundo plano. La adicción no es un mal hábito ni un vicio, es una enfermedad. La persona adicta no es capaz de controlar sus impulsos. Esto puede llevar a tener problemas a nivel psicológicos, físicos y sociales. Le doy la palabra a la psicóloga Alejandra Mejía. Es muy importante reconocer los síntomas de las adicciones. Entre los más comunes están la preocupación recurrente. La preocupación recurrente es cuando el consumidor se siente totalmente estresado y preocupado por conseguir dicha sustancia. También tenemos la pérdida del control. En este síntoma, como he dicho anteriormente, se pierde totalmente el control sobre los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento. Tenemos la dependencia. La dependencia nos habla de cómo el consumidor es totalmente dependiente a dicha sustancia, lo cual el consumidor quiere salir de esta adicción pero no lo logra. Tenemos la pérdida del interés. En la pérdida del interés el consumidor pierde totalmente las ganas de hacer las cosas que más les gustaban. Tenemos los cambios en los hábitos. Los cambios en los hábitos pueden variar dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque puede que si el consumidor se acostaba temprano, entonces puede padecer de insomnio, y también si comía poco, puede estar comiendo demasiado. Tenemos los problemas en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar en que se encuentre. Este síntoma nos dice muy claramente que tiene problemas sociales. ¿Por qué los problemas sociales? Como ya lo dije anteriormente, el consumidor presenta unos graves problemas en su comportamiento, que esto lo hace reaccionar de una manera no muy adecuada con las personas que lo rodean.
Teniendo en cuenta lo que dice Isabela, quisiera complementar de cómo se llega a la adicción. Para esto no hay una única respuesta. La adicción tiene causas múltiples. Las causas de la adicción implican factores genéticos, de personalidad, factores socioculturales. También no hay una única respuesta para llegar a convertirse en una persona adicta. Existen miles de oportunidades y miles de maneras para llegar a convertirte en alguien adicto. En las del alcoholismo se ha investigado que las personas que tienen familias alcohólicas tienen más tendencia a ser ellos alcohólicos que las personas que no presentan familiares alcohólicos. Se realizó un estudio con gemelos para separar la influencia del entorno y de la genética. Fueron gemelos adoptados que fueron determinantes para demostrar que la existencia de factores genéticos sí predisponen a la dependencia del alcohol. El tipo de personalidad tiene influencia en el desarrollo de la adicción. La baja tolerancia, la impulsividad, la dificultad de resolver conflictos o el bajo control de los impulsos facilitan la aparición de estas adicciones. Le doy la palabra a la psicóloga Isabela Arcos. Bueno, después de la breve explicación de qué es una adicción visto desde el campo psicológico, quisiera darles a conocer algunos efectos psicológicos que tiene la adicción en las personas. Bueno, la adicción puede llegar a causar en las personas alucinaciones, depresión e ideas paranoides. Bueno, estas pueden también llegar incluso a desarrollar un tipo de esquizofrenia, y esta es una enfermedad irreversible, así que las repercusiones o consecuencias pueden ser muy graves, ¿verdad? Entre estas también podemos encontrar lo que es ataques de ansiedad. También podemos llegar a ver que estas personas sufren de ataques de pánico, y las drogas o las adicciones pueden llegar a afectar la memoria, la concentración y el aprendizaje de una persona. Bueno, después de la breve explicación de qué es una adicción visto desde el campo psicológico, quisiera darles a conocer algunos efectos psicológicos que tiene la adicción en las personas. Bueno, la adicción puede llegar a causar en las personas alucinaciones, depresión e ideas paranoides. Bueno, estas pueden también llegar incluso a desarrollar un tipo de esquizofrenia, y esta es una enfermedad irreversible, así que las repercusiones o consecuencias pueden ser muy graves, ¿verdad? Entre estas también podemos encontrar lo que es ataques de ansiedad. También podemos llegar a ver que estas personas sufren de ataques de pánico, y las drogas o las adicciones pueden llegar a afectar la memoria, la concentración y el aprendizaje de una persona. Bueno, yo quisiera darles a conocer el perfil psicológico de una persona que sufre de adicciones, ¿verdad? Lo primero que vamos a encontrarnos en esta persona es una intolerancia a la frustración, una dificultad para la aceptación de los límites, la búsqueda constante de la aceptación o la aprobación de las personas. Estas personas suelen tener una baja autoestima y a tener una sensación prolongada de impotencia. Estas personas están en un estado de anestesia emocional y tienen temor a la intimidad. Estas personas suelen ser de un pensamiento muy extremista, ¿verdad? Como que o es blanco o es negro, no puede ser de otro color. Estas personas también tienden a tener un aislamiento social, ya que recurrentemente están pensando como que, es que nadie me entiende, es que esto solo me pasa a mí, es que si yo le cuento a alguien van a pensar que estoy exagerando, sin siquiera antes haber buscado o intentado obtener ayuda. También es importante resaltar el tratamiento de las adicciones. El primer paso para tratar las adicciones es conocer el problema. Para esto recogemos toda la información necesaria con el fin de generar un diagnóstico preciso, teniendo en cuenta todos los factores que en este influyen, como todo aquello lo relevante para la intervención. ¿Cómo obtenemos esta información? Esta información lo obtenemos mediante el relato del paciente, atendiendo también la manera en cómo cuenta y demuestra sus emociones, porque puede que el paciente nos esté diciendo algo, pero la forma no verbal nos está transmitiendo otra cosa.
cómo el paciente relata su historia, cómo la transmite, cómo le afecta la adicción a él y a las personas de su entorno. Asimismo, podemos observar si manifiesta síntomas físicos como la ansiedad, y los síntomas de la ansiedad como lo son los temblores, deterioro físico. Se trata de percibir los indicios de malestar como el aplanamiento afectivo, la indiferencia emocional, cambios en el comportamiento, conductas delictivas y después de recopilar toda esta información ya se planifica de una manera más adecuada la intervención. Durante el tratamiento, el objetivo es que el paciente y el terapeuta que forman conjuntas puedan consignar y localizar y analizar todas esas situaciones que están desencadenando la adicción, con el fin de que ambos puedan explorar el historial del paciente, las experiencias generadas, la vulnerabilidad y la angustia que siente el paciente. Asimismo, se indagan en una manera en que la angustia y el malestar estén aliviando esta adicción. Una vez identificadas estas situaciones críticas que desencadenan conducta adictiva, se trata de integrar la experiencia interna del paciente de una forma adaptiva y saludable, reduciendo el malestar y las conductas de esta problemática. Le doy la palabra a la psicóloga Alejandra Mejía. Bueno, con ese tratamiento se espera lograr eliminar las creencias negativas que dejan esas adicciones en la vida de las personas. También se espera desarrollar un mayor autocontrol y autoconfianza en la vida de los consumidores. También se espera evitar las situaciones que promueven al consumo de sustancias. También se espera implementar un cambio positivo en la vida de estas personas. No dejes que las drogas y las adicciones arruinen tu vida. Le doy la palabra a la psicóloga Isabela Arcos. Bueno, para finalizar mi intervención yo quisiera darles a conocer como las causas de las adicciones. Bueno, si bien está claro que no existe una causa específica o general que produzca una adicción, también está claro que hay varios factores que aumentan la vulnerabilidad de una persona hacia las adicciones. Por ejemplo, está el factor biológico, que pueden ser como por ejemplo las características del sistema nervioso. Está el factor ambiental y está por supuesto el factor psicológico. De hecho, se estima que una variación genética en realidad solo representa el 1 o el 2% del riesgo de desarrollar una adicción. Bueno, lo primero que ocurrirá será la fase de conocimiento. En este momento, la persona entra en contacto con la sustancia o la actividad potencialmente adictiva y ésta experimenta sus efectos. Bueno, después de esa fase, la persona puede bien sea alejarse o seguir consumiendo la sustancia o la actividad, seguirla practicando. Esta decisión dependerá de los factores familiares, de los factores económicos, emocionales, intelectuales y educativos. De hecho, hay algunos factores, como les decía, que hacen que la vulnerabilidad de una persona sea mayor frente a una adicción y se los voy a nombrar a continuación. Bueno, los factores que les voy a nombrar a continuación son más bien de aspecto psicológico o social. Por ejemplo, el principal es como la conducta familiar, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres o, por ejemplo, los conflictos familiares, escasa disciplina familiar o poca supervisión, abuso físico por parte de la familia o también puede ser abuso físico por parte de alguna persona ajena a esta. Bueno, por último y para finalizar mi intervención, quería contarles que en el campo psicológico hay diferentes tipos de tratamiento que ayudan a controlar e inclusive a liberarte de las adicciones y de estos comportamientos autodestructivos. Ayudar a las personas que sufren de adicción a liberarse de estas. Bueno, entre los principales tenemos la hipnosis clínica, también está la EMDR.
Esta por sus siglas en inglés y significa la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares. También tenemos la EFT y esto significa técnica de libertad emocional. Bueno, por último y para finalizar mi intervención quería contarles que en el campo psicológico se ofrecen diferentes tratamientos, esto para poder ayudar a las personas que sufren de adicción a liberarse de estas. Bueno, entre los principales tenemos la hipnosis clínica, también está la EMDR, esta por sus siglas en inglés y significa la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares. También tenemos la EFT y esto significa técnica de libertad emocional. Bueno, pues a través de estas técnicas lo que se busca es poder trabajar con los factores inconscientes, los cuales se encuentran en la base del problema, ¿verdad? Bueno, estas técnicas también permiten reprogramar los patrones inconscientes que sustentan la adicción, promoviendo así una actitud más positiva y un poco más manejable. Bueno, pero también existe otro tipo de técnica, la cual es llamada cognitivo-conductuales. Bueno, de hecho esta es una de las técnicas más eficaces ya que le ayuda a la persona a que promueva y desarrolle estrategias eficaces para poder prevenir situaciones donde ella pueda ser vulnerable al consumo de las sustancias o a realizar las actividades adictivas. Bueno, el programa cognitivo-conductual se focaliza en poder desarrollar conductas de autocontrol. Es importante conocer las consecuencias de sufrir una adicción. Beber mucho alcohol, comer en exceso, ingerir drogas no nos ayuda precisamente a estar sanos y saludables. Depende del tiempo en que la persona haya ingerido alcohol, en el tiempo en que la persona haya consumido droga, depende de este tiempo son las consecuencias. Para la salud pueden ser menos o más graves o incluso pueden ser consecuencias fatales. La relación con su familia se complica. Una persona que es adicta ya no va a tener la misma relación con sus familias, con sus hermanos, con su mamá, con su papá. Va a actuar de una manera totalmente distinta. Va a estar irritable cuando le hablan, no quieren que le hablen, no quieren que la miren, no quieren que la toquen. Va a tener actitudes súper distintas a lo que esa persona es normalmente. Esto puede llegar a discusiones y reproches que se pueden convertir en actos fatales. Los cambios en el estado de ánimo. Los cambios en el estado de ánimo de esta persona deben de ser notorios. Ya no va a ser la misma que actuaba cuando no era una persona adicta. La sensación de falta de control, de que siente que las cosas que hace se están saliendo de sus manos, que no puede tener el control sobre las cosas que le pasan en su diario, que algo súper pequeño que antes no le afectaba, ahora eso se va a convertir en algo súper grande que le va a afectar demasiado emocionalmente. La falta de control, la falta de no sentir que ellos tienen el control sobre su propia vida, es precisamente esto lo que los lleva a ser personas adictas. Y esto alimenta su círculo autodestructivo. Por terminado este simposio, si tienes alguna duda o alguna inquietud, este es el momento para realizar tus preguntas. Muchas gracias por tu atención prestada.